Que les voy a contar qué es la ansiedad para la bioemoción o según la bioemoción. Es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo ante peligros que pueden ser internos o externos. Pueden tener que ver con pensamientos, ideas, imágenes que son percibidos por el individuo como peligrosos o como amenazantes. En cuanto al pánico, ¿alguna vez sufriste una crisis de ansiedad o una crisis de pánico? Es ni más ni menos que la aparición brusca de un miedo o un malestar intenso que además aparece acompañado de ciertos síntomas físicos. Anoten, palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, sensación de ahogo con respiración rápida, opresión en el pecho, miedo o pánico, sudoración o escalofríos, temblores, náuseas, molestias abdominales, mareos, sensación de irrealidad. A veces te da como una sensación de entumecimiento o un hormigueo en el cuerpo. Y es frecuente que las personas que sufren un ataque de pánico, en ese momento lo que están pensando es me voy a morir. Este pensamiento surge debido a la intensidad del malestar físico que estamos experimentando y es real porque nuestro cuerpo está sufriendo un montón de cosas, pero este pensamiento que va de la mano de la taquicardia, de la sudoración y de todo el malestar, es lo que refuerza estos síntomas fisiológicos que acabo de mencionar. Entonces se hace un círculo vicioso. ¿Cómo funciona este círculo? Sería la pregunta. A veces los estímulos estresantes provocan determinadas reacciones que se activan como respuestas automáticas y el problema es que nosotros interpretamos estos síntomas de una manera errónea y pensamos que lo que nos está pasando es algo terrible. A veces está la taquicardia, el ataque, ¿no?, de cómo nuestro pulso se acelera y cómo entramos en este nerviosismo, que en este miedo a morir, la persona puede llegar a pensar que está sufriendo un ataque cardíaco. Entonces hay síntomas que pueden ser incluso como confusos. Claro, la diferencia es que en el ataque cardíaco uno está sintiendo un dolor que puede tener que ver incluso con la espalda. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes están sintiendo que están en un medio de un ataque de pánico o de una crisis de ansiedad, vayan a una guardia. O sea, no porque yo estoy diciendo que los síntomas son parecidos y que no es un ataque cardíaco, no vayan a chequearse. Es importante hacerse siempre un chequeo médico. También hay que estar atentos en cuánto, ¿no es cierto?, cuánto te dura este episodio. Pues suponete que vos estás cruzando la calle y que aparece, no sé, que pasa un auto y que estuvo a punto de pisarte, no te pisó, o que estuviste a punto de chocar y no chocaste, es obvio que se te va a venir un montón de sensaciones corporales. Atención a cuánto te dura, porque si casi chocaste, te asustaste mucho, pero no chocaste, supongamos que en 1 minuto, 2 minutos, tu estabilidad o tu respiración, el pulso cardíaco y todo tiende a estabilizarse. Hay que preocuparse cuando estos estados te están durando como mucho más tiempo. Entonces el tema es que la angustia que sentimos ante esta determinada situación empieza a hacer que nuestras sensaciones se incrementen y que se hagan entonces mucho más intensas. Entonces de nuevo las reinterpretamos, nos centramos en esas sensaciones, hoy me voy a morir, qué miedo que tengo, lo mal que la estoy pasando, etcétera, etcétera, y empezás en un estado de rumia mental. Y es ese estado de rumia mental que te hace tener como un efecto amplificador y entonces se dan pensamientos catastróficos y tremebundos. Todo lo que te va a pasar es tremendo y malo. Entonces
se empieza a hacer una espiral negativa hasta que la persona de alguna manera vuelve como a recuperar ese estado de calma y toda la cuestión panicosa desaparece. ¿Cuál es el sentido biológico de la ansiedad? El sentido biológico es la supervivencia. ¿Por qué? Porque somos seres que estamos regidos por una biología. Tenemos 3 cerebros, uno de los cerebros es el primitivo, es el arcaico, y a nuestro cerebro arcaico todo lo que le pasa o todo lo que le interesa a nuestra mente subconsciente tiene que ver con la supervivencia. Entonces, nuestro cuerpo reacciona porque estamos ante una situación de peligro. Pero bueno, el tema es cuánto a vos te dura esta sensación de peligro. Entonces, la ansiedad surge para que nos demos cuenta que hay algo que no está mal, que no está bien. El cerebro entonces reacciona exactamente igual ante un peligro que tenés frente a las narices y que es real, que ante la interpretación de un estímulo que uno cataloga como peligroso. Es importante entonces cuidar tus interpretaciones y tus pensamientos, porque la ansiedad nos produce bloqueos. No solo te bloquea a nivel fisiológico, el bloqueo es en todos los niveles. Entonces, hay un bloqueo emocional, ¿por qué? Porque te limita la capacidad de vivir el momento presente, ya que estás tomado por una preocupación constante que tiene que ver con el miedo al futuro. Otra característica cuando una persona está con ansiedad es que, como es una situación desconocida, también habla mucho del pasado. Y es posible que también esté mucho tiempo imaginando cosas que es muy probable que ni siquiera ocurran cuando estamos en estos estados de preocupación, de miedo o de estrés. Se nos pasa como una especie de cóctel químico en el cerebro. Lo más básico es que hay una hormona, que es la hormona del estrés, que es el cortisol, que empieza como a bombear dentro nuestro. Y este estado de estrés te tiene en un estado de alerta. Entonces, si vos sos una persona que naturalmente, no sé, tenés un determinado miedo, tenés una determinada preocupación, ahora ya con solo prender la tele y hasta no prendiendo el televisor, uno ya está estresado por la política, por la economía, por los gastos, por la inseguridad, por los cortes de luz. Entonces tengo miedo de llenar el freezer, si lo puedo llenar, claro, ¿no es cierto? Por miedo a que haya apagones y que todo se eche a perder. Entonces uno empieza a darse manija y a generar ¿no es cierto?, pensamientos de preocupación. Y entonces todo esto te tiene en permanente estado de estrés. Es como que tu mente te va fabricando o te va induciendo a ver todas situaciones de preocupación o de estrés. Entonces, en lo mental, la ansiedad te invita a interpretar la realidad de una forma catastrófica y peligrosa, y solo vienen ante vos pensamientos negativos. Y el otro punto es hacia dónde te enfocás, y te enfocás en todo lo malo que te puede ocurrir. En cuanto a lo espiritual, la ansiedad te impide responder a las necesidades importantes de tu ser, o sea, te desconecta de tu esencia y te impide de alguna manera conectar con el fluir de la vida, con la confianza, con el disfrutar de momentos presentes. ¿Qué conflictos se presentan entonces o se esconden detrás de estos bloqueos? Detrás entonces de estos bloqueos se encuentra desvalorización, limitación, impotencia y miedo, mucho miedo a enfrentar algo, porque además es que uno ante esta incapacidad se empieza a imaginar los peores escenarios posibles. El punto a tener en cuenta, y lo que a mí me gusta recalcar, es que la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción,
pero una emoción que no salió a la superficie y que está absolutamente oculta. Y esta es la que en verdad tenemos que buscar. ¿Cuál es la emoción que se oculta? Hay que analizar, bueno, cada caso en forma personal para dar una respuesta acertada. Pero a nivel general se puede encontrar falta de confianza en el proceso de la vida y en uno mismo. Falta de autoestima, falta de respeto a mi propia persona y falta de valoración. Exceso de autoexigencia, exceso de compararme con los demás. Hay una falta de introspección real y un sondeo acerca de los verdaderos miedos. Falta de dedicación a la adquisición de nuevos conocimientos y de nuevos recursos reales para afrontar desafíos reales. Entonces, ¿cómo libero esa emoción biológica? Si sos incapaz de disfrutar tu presente, de disfrutar de un amanecer, una comida rica, la compañía de la familia, de los hijos, de los amigos, una película, si estás destruyendo tu presente cada día con pensamientos negativos, catastróficos, trágicos o de añoranza por un pasado que ya no está, si tu mente solo piensa en dolor, en muerte, en tristeza, en abandono, en accidentes, tragedias, pobreza, violencia, hambre, frío, enfermedades, entonces lo más probable es que estés sufriendo ansiedad de estrés. Entonces, es crucial tomar conciencia de que cuando tenemos ansiedad, es la imaginación la que toma el control, que nos impide disfrutar del presente y que le abre la puerta a todos los miedos y peligros posibles, pero muchas veces improbables. Entonces hay que aprender a confiar en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades, en nuestra fortaleza, en nuestra intuición, sin sentir la presión de que le tenemos que demostrar algo a alguien. O sea, no tenemos que demostrarle nada a nadie. El intento de control de todo lo que sucede, lo único que causa es más descontrol. Entonces, si tratamos de controlar los miedos, los temores que provoca la ansiedad, lo único que logramos es reforzarlos, alimentarlos, provocando a la vez nuevos temores, nuevos miedos y cada vez más profundos y más grandes. Entonces hay que tomar conciencia de los miedos, hay que tener el coraje de aceptarlos, no hay que rechazarlos y hay que entenderlos, aunque los miedos te parezcan irracionales. Entonces, es importante tratar de amar tu vida tal cual es, dejando de lado tu rol de víctima. Tenés que confiar en el proceso de la vida, tenés que confiar en que vos sos el timonel de tu barco y que no sos el timonel de un barco a la deriva. O sea, no es lógico que tus pensamientos catastróficos tomen el control de tu persona y que vos seas como arrastrado por toda esta corriente, que si además estás viendo en el noticiero que la inseguridad, que los robos, que la vida no importa, que la gente la secuestran, la matan, y todas las cosas negativas que están pasando, vos mismo estás de alguna manera alimentando de emociones negativas y te estás intoxicando con información. Es decir, hay muchas cosas que suceden, que es una realidad, que no podemos nosotros manejar ni evitar. El tema es si vos estás todo el tiempo machacándote y dándote manija con eso. Tenemos que confiar de manera inteligente, tenemos que aprender recursos, tal vez no tenemos habilidades emocionales que nos permitan manejar todas estas sensaciones. Hay gente que, por ejemplo, que dice, bueno, tengo una autoestima baja.
Bárbaro, es cierto, muchos tenemos una autoestima baja. La buena noticia es que la autoestima se construye, entonces uno puede alimentar de alguna manera su alma para reforzar su autoestima. Si tenés una desvalorización, si sentís que no podés por algo, estas cosas por las que vos sentís que no podés, ¿las podés aprender? ¿Te las puede enseñar alguien? ¿O estás condenado a que lo que no sabés, lo que no aprendiste de chiquito, no lo tenés más? Porque en realidad todo lo podemos lograr, o sea, todo lo podemos alcanzar. A veces nos toma un poco más de tiempo. El tema es que no confiamos en el proceso de la vida y no confiamos en nosotros mismos. Y además no confiamos en que somos capaces de adquirir esas habilidades. Muchas veces tenemos creencias negativas respecto de nosotros por cosas que nos han dicho. Y de pronto tuviste un papá o una mamá que te dijeron que eras inútil, que no servías para esto, que no servías para lo otro. Y después vos mismo, ¿cuánta gente hay? Ah, yo no sirvo para limpiar. Ah, no, yo soy lenta. No, yo me olvido de todo, yo soy torpe. Y andamos calificándonos de manera negativa y nos damos así latigazos en la espalda, diciéndonos cosas espantosas. O sea, bueno, te olvidás de las cosas, es posible que estés estresada o estresado, es posible que estés excedido de preocupaciones, es posible que te puedas escribir en papelitos las cosas importantes para no olvidártelas. Hay que ser un poco más compasivos con nosotros y ver cuáles son las cosas que nos están pasando. Acá alguien me está poniendo sentimiento de insuficiencia, miedo a morir, a no existir, miedo a Dios. A ver, respecto del miedo a morir, ¿cuál es el miedo? La realidad es que nosotros somos almas inmortales, somos seres espirituales haciendo una experiencia humana, vinimos a esta vida a ser felices, más tarde o más temprano, todos estamos en esta vida en la fila, en algún momento todos nos vamos a morir. Por ahí, en esto del miedo a morir, lo que hay es un miedo a vivir. Es decir, si supieras que te vas a morir de acá a un mes, ¿cuáles son las cosas que te gustaría hacer? ¿De qué te estás perdiendo? ¿Cuáles son las cosas que no estás disfrutando? El no ser suficiente. ¿No sos suficiente para quién? ¿No sos suficiente para qué? Todos somos suficientes, o sea, todos somos suficientes porque todos existimos, o sea, tenés manos, tenés piernas, tenés ojos, tenés oídos. Lo que te puede faltar son habilidades, pero nadie es suficiente o insuficiente. No hay quien sea más o quien sea menos que el otro. La realidad es que todos somos almas, todos tenemos distintas habilidades, todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Algunos no los han descubierto, eso es cierto. Y muchas veces para desarrollar tus dones y talentos, primero te tienen que pasar cosas, primero tenés que sufrir determinadas cuestiones. Es decir, para poder hablar de la ansiedad, primero he tenido que superar mis temas de ansiedad, el miedo a no poder, a no saber, a no valer. A veces tenemos creencias que nos limitan. Cuando yo era chica, yo creía que, bueno, que, no sé, eras motrizmente hábil o eras motrizmente torpe. Las cosas te salían o no te salían. Y si a mí las cosas no me salían de una, yo me re frustraba. Como tengo hermanos mayores, generalmente en todo lo que tenía que ver con juegos y competencias, siempre perdía, obviamente, porque era más chica. O sea, si el otro te lleva 5 años, te lleva 3, y muchas cosas ya las practicaron antes, para cuando yo empecé a ver lo mismo que ellos hacían, ellos ya lo hacían hace muchos años. Entonces mi sensación era que nunca los iba a poder vencer, era que ellos siempre me iban a ganar, que yo siempre iba a perder en todo. Y esto de esta cosa que yo digo como medio tremendista y catastrófica, tiene que ver con dos ideas que tienen que ver con el siempre y el nunca.
¿Entendés? Siempre me va a salir mal, nunca lo voy a lograr. Siempre hago todo mal, siempre me equivoco, nunca la acierto, tengo mala suerte y montones de cuestiones que yo me decía a mí misma. Entonces es importante que cada uno se capacite para aquellas situaciones que estás incapacitado de afrontar de manera natural. Nosotros venimos de clanes, de árboles, con muchos traumas de guerra, muchas heridas, ¿no? Muchas cuestiones que sentimos que no, nos han marcado. Muchas personas, las mujeres sobre todo, pensamos que yo pensaba que valía menos porque era mujer, porque veía que los hombres en algunas cosas parecía que tenían las cosas más fáciles, que tenían permisos adquiridos por el solo hecho de existir, ¿no es cierto? Si el hombre tiene muchas mujeres es un don Juan, es un galán, todos lo admiran. Si vos tenés muchos hombres sos una reventada. Entonces, de alguna manera, hay muchas cosas que la sociedad nos ha marcado. Muchas mujeres les ha pasado que no han sido queridas por el simple hecho de ser mujeres. Y esto no te habla de que son ni más ni menos que nadie. O sea, cada uno tiene sus posibilidades y sus talentos. No sos menos porque seas más bajito, no sos menos porque seas más feucho. O sea, todos tenemos nuestros pros y nuestras contras y todos tenemos habilidades y tenemos, claro, hay habilidades sociales como la posibilidad de comunicarse de manera correcta, de asertiva, de decir sí cuando querés decir sí y de decir no cuando querés decir no. Que claro, cuando vos sos chiquito y querés que te quieran, vas a ser complaciente. Si te han tratado con dureza, si tuviste, supongamos, padres muy exigentes, que cuando hacías las cosas bien considerabas que estabas cumpliendo con tu obligación, si nunca te felicitaron por nada, esto no quiere decir que vos no merezcas felicitaciones. A veces nosotros esperamos que nos quieran y nos valoren personas como papá y mamá que de pronto no se han querido a sí mismos o que su papá y su mamá no los quisieron y no los valoraron y no les enseñaron. Entonces, muchas veces uno está esperando, ¿no?, que el otro te diga, sí, valés mucho, sos un grande, sos un grosso, y si yo pienso que no valgo nada, ¿cuánto le puedo decir y reforzar la autoestima a mi hijo y decirle que es un campeón? Es muy poquito, porque si yo pienso que no valgo nada, el hijo de la que no vale nada tampoco vale nada. Esto muchas veces pasa con el destino, muchas veces de las mujeres. Y esto refuerzo por ahí el tema de las mujeres, porque en la antigüedad el tema de las mujeres también tenía que ver con las herencias. Hay países, qué sé yo, como España, o muchas culturas, donde regía la ley de la primogenitura. Entonces, el primogénito tiene un lugar en la familia, tiene determinados derechos, probablemente también tiene determinadas obligaciones, ¿no? Porque naciste primero, entonces te toca cuidar a tus hermanitos más chicos, pero también naciste primero y podés ser el heredero de la empresa. Ahora, que vos hayas nacido primero no te vuelve ni más ni menos que el que nació cuarto, o sea, todos en ese sentido, o sea, el orden de nacimiento no tiene que ver con el valor de la persona o lo que cada uno siente que vale. En mi opinión, uno vale por lo que sabe y uno vale por lo que puede aprender, y muchas habilidades sociales o cosas que yo tengo posibilidad de comunicar ahora con mucha soltura a los 60 años, no las tenía a los 20, que no me atrevía a iniciar una conversación o iniciar un diálogo. Entonces, lo importante es capacitarte para que cuando tengas que afrontar situaciones sientas que tenés los recursos.
La psicología tiene muy mala prensa, la gente piensa que el que va al psicólogo está loco, o es débil, o que no tiene cura, o que el psicólogo te va a generar una situación de dependencia emocional, o que la gente va a terapia y termina más loca. Lo que puede pasar, puede pasar que uno caiga en manos de malos profesionales, pero también es alguien que te está acompañando en un tránsito, que te puede dar una mirada en espejo de las situaciones, que te puede ayudar a que vos te puedas pensar a vos mismo de otra manera, a que puedas adquirir los recursos necesarios para fortalecer tu sensación de fuerza, de poder y capacidad de hacer frente a las situaciones de la realidad. Entonces, para mí es importante recordar que la causa probable de la ansiedad es la falta de confianza en el proceso de la vida que fluye. Bueno, si quieren hacer algún tipo de pregunta, están invitados a preguntar lo que gusten. Saludos a Guatemala, saludos a Guadalajara, México. Les agradezco que me estén acompañando. Espero que este mensaje les aporte luz, que todos sepamos que podemos desarrollar nuestras capacidades y talentos. También hay muchos programas inconscientes de no cuento con nadie, estoy solo para todo. A las personas les da vergüenza pedir ayuda, les da vergüenza volver a la tribu, a la base, a la red. Entonces, muchas cosas que pasan es que antes había como en muchos sentidos, familias extensas y como ahora también las hay, pero la gente se va quedando como más aislada, es como que las personas se han ido desconectando del afecto, del abrazo, de verse con el otro, de estar en contacto, en comunión con la sociedad. Entonces uno se va quedando solo, se va quedando aislado, cambiaron los hábitos de consumo, entonces llega el fin de semana y lo mejor que te puede pasar es quedarte en una maratón de Netflix, 8 o 10 horas. Acá me están preguntando cómo vencer el miedo a emprender, cómo romper ese hilo que no me deja avanzar. Primero hay que analizar si en algún momento emprendiste y te fue mal. Entonces, si fuera así, tendríamos que analizar cuáles fueron las variables que hubo y por qué no te funcionó. Esta es una. Ahora, ¿por qué? Porque hay dos grandes miedos en la vida. El miedo a no ser suficiente, a perder lo que tengo y a no conseguir lo que quiero. Con el tema del emprendedurismo es el temor a no conseguir lo que quiero. Primero hay que saber que cuando uno emprende, hasta que las cosas te funcionan, haces un montón de pruebas de ensayo y error. No es que te va a salir de uno. Entonces hay que ver qué pasó durante tu gestación, lo que se llama el proyecto sentido, 9 meses antes de nacer hasta nuestros 6 años de vida. Entonces, ¿cuál era la situación laboral de mamá y papá? ¿Cuáles eran las creencias en la familia? Yo creía, supongamos que si no tenía un trabajo con un sueldo fijo, una relación de dependencia, me iba a morir de hambre. Entonces, para vos emprender, primero tenés que tener un proyecto claro. Hay que ver qué pasó entonces con mamá y papá. ¿Tenían trabajo? No tenían. Tenían un trabajo y les fue mal en el árbol familiar. ¿No es cierto? Muchas mujeres al momento de quedar embarazadas o después del parto, por ejemplo, mi mamá, ¿no es cierto?, se vio obligada a pausar su actividad laboral. Después, muchas veces te pasa que te dedicaste, tuviste un hijo, tuviste otro, te tuviste pausado 8 años, después querés volver.
Entonces muchas personas sienten que ya son viejas, que nadie las va a tomar, que no es tan sencilla la relación de dependencia, o que sos demasiado viejo, que sos demasiado joven. Ahí hay que tener que ver, digamos, cuál es la historia de nuestros padres durante nuestra gestación o en este momento, o en relación a ese momento. Alguno tuvo un negocio que lo tuvo que cerrar, ¿cuál fue el motivo? Por ejemplo, bueno, acá en Argentina hubo montones de proyectos que en épocas de crisis como el 2001 todo cerró. Hay muchas cuestiones que por la hiperinflación se han vuelto insostenibles. También no es solamente que nos están afectando la historia familiar de qué pasó en torno a mi nacimiento, mi gestación en mi familia. También hay que analizar cuáles eran las coyunturas que sucedieron en el momento en que, por ejemplo, cuando mi hijo nació estábamos en hiperinflación. Cuando mi nieta nació también estábamos en hiperinflación. Esto quiere decir que hay ciclos biológicos memorizados que cada uno tiene de acuerdo a su propia vida y su propio linaje familiar, y hay otros ciclos biológicos memorizados que tienen que ver con los momentos del país. Entonces, dentro de los miedos a emprender, hay que pensar qué pasó en nuestro árbol familiar, a qué se dedicaban nuestros ancestros. Vieron que hay como un poco una modalidad de que las personas son o empleadas o cuentapropistas. Entonces, cuando vos emprendés y el negocio es por cuenta propia, hay un nivel de estrés que es propio tuyo, porque digamos, si te dedicas a vender, la única persona que puede vender sos vos. Podés pedir referentes, podés pedir, digamos, contactos y demás, pero es cierto que cuando uno emprende o tiene que vender algo o venderse a sí misma, necesitas un plus de energía extra. Entonces, ¿cómo hago yo la pregunta para emprender si estoy deprimida y tengo poca energía? Entonces ahí tenemos que ver de qué manera nosotros energizarnos y revitalizarnos. Entonces, el estar a la luz del sol nos mejora el nivel energético, el movimiento nos mejora también el nivel de energía. Entonces, a veces tenemos determinados miedos porque estamos eligiendo, y siempre que vos elegís algo, estás renunciando a algo. Acá me ponen miedo a ser mamá también. Si tenés miedo a ser mamá, hay que ver dentro del árbol qué es lo que ha sucedido. Hay alguien que fue mamá y, supongamos, tuvo un hijo que falleció al poco de nacer. ¿Hay alguna mujer muerta en el parto? ¿Hay algún niño muerto en el parto? ¿Hay alguna mujer que al momento de ser mamá fue abandonada por su compañero? ¿Hay alguna mujer, suponete, pudo haber pasado que mientras vos estabas esperando un hijo hubiera muerto algún tío, algún abuelo, algún familiar? Entonces muchas veces estos temores a ser mamá tienen que ver con el miedo al abandono de tu pareja, con el miedo a que alguien se muera, porque si vos sos mamá, tus padres van a ser abuelos, y si van a ser abuelos, probablemente uno los imagina un poco más viejitos, y si estás más viejito, en teoría, estás más cerca del final. Entonces hay que ver cuál sería el miedo. Por ahí lo que tenés es el miedo a no ser una buena mamá, pero la buena noticia es que no nacemos con manual para ser mamás. Entonces todos hacemos lo mejor que podemos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Hay montones de formas de aprender. Si la persona tiene miedo a todo, ¿no es cierto? Como me está poniendo Mil, si tenés miedo a todo y vos podés identificar
que este miedo a todo es desde siempre. No es que empezó a tus 8 años, que te pasó algo y tuviste miedo. No, nací con miedo. Si naciste con miedo, este miedo no es tuyo. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es hacer la reprogramación del embarazo del cual vos naciste, porque si el miedo no es tuyo, es un miedo que viene del árbol. Hay mucha gente que por situaciones de guerra ha tenido que emigrar. Acá en Argentina mucha gente de mi generación somos hijos o somos nietos de inmigrantes, de mucha gente que se ha escapado de la guerra que hubo en Europa, pero también hay guerras que hubo acá, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en Latinoamérica. Hay gente que también, digamos, somos un país de gente que ha sido conquistado, entonces de alguna manera muchas veces ha pasado que la gente tenía y la han saqueado. También fuimos víctimas de una dictadura militar donde a mucha gente le han incautado las cosas. Acá Amalia me dice, mi papá tuvo un negocio y alguien compró el terreno y lo sacaron de un día para el otro. Bueno, estas son las cuestiones de que evidentemente tu padre tenía un negocio en un terreno que no era propio, probablemente lo pudieron haber engañado, tal vez puso el negocio en el terreno, no sé, del abuelito de la mujer y se separaron y les quitaron el terreno. Entonces, cuando te quitan algo, que te despojan de un momento para el otro, esto es un shock biológico. Shock biológico que es una situación inesperada, repentina, sin solución y vivida en soledad. Cuando tenés este tipo de shock, lo que pasa es que justamente la cosa te vino sin ningún tipo de preparación. Entonces no pudieron tomar los recaudos. De pronto te desalojaron, no la viste venir. Esto es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Esto pasa mucho con las traiciones en la vida, que no te la viste venir. A veces, porque vos podés decir, bueno, tengo miedo de que me roben, entonces yo estoy con el auto dando montones de vueltas alrededor de mi casa, tengo como todo un sistema, por decirte, de seguridad creado con mi familia, con mis vecinos, para que me vean llegar. Entonces, de alguna manera sé que voy a estacionar, tengo miedo de una entradera, de que me roben el auto, de que se me metan en mi casa, y yo me voy a estar vigilando, o sea, voy a estar atenta y alerta. Pero a veces no estamos atentos y alertas, y a veces la gente actúa digamos, desde la bajeza del espíritu. Sí, me están poniendo por los niveles de conciencia del ser, desde la vergüenza hasta el amor incondicional. Y a veces, viste, por amor, qué sé yo, por amor a alguien te hacen un favor y se le fue el amor y el favor te lo quitaron. Y a veces las cosas te las quitan sin anestesia y como muchas situaciones, sobre todo lo que tiene que ver con un shock biológico, como también entraste a tu casa o estás durmiendo, te entraron ladrones, te desvalijaron la casa. Nadie está preparado para determinadas situaciones dramáticas, repentinas, donde vos sos vulnerable. Sos víctima de alguien que de pronto te está amenazando con un arma. Hay muchas situaciones donde uno no se pudo preparar. También hay muchas situaciones como hoy está sucediendo en el país, donde muchas personas tomaron recaudos para la vejez, hicieron aportes, juntaron dinero y de pronto hoy se están comiendo los últimos ahorritos. Hoy con los aumentos desmesurados que hubo, mucha gente que ha tenido, no sé, medicina prepaga durante 30, 40 años,
no está pudiendo cubrir esos gastos mínimos, que ni siquiera estamos hablando de que tenés 3 autos, estamos hablando de un seguro de salud. Entonces, tenés un estrés adaptativo, no te vino un manual de instrucciones de cómo hago si me despiden del trabajo de hoy para mañana, cómo hago si pierdo todo de hoy para mañana. No tenemos un manual de instrucciones. Entonces, había ideales, ¿no es cierto?, que eran de otra época, donde los bienes eran durables, donde las cosas te duraban mucho, te duraban siempre, desde lo material, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que la heladera te duraba toda la vida, el televisor te duraba toda la vida, y de pronto tenés un celular que te dura 3 años. Entonces hoy yo tengo un celular que me cumple las mismas funciones que tenía antes el VHS, el DVD, me permite hacer videollamadas gratuitas, me permite transmitir en vivo y muchas cosas que antes tenía, que la tablet, que la notebook, que la computadora, escritorio, todo quedó caduco porque todo avanza a mucha velocidad. Y el punto es que nos hemos creído en este mundo de consumo que somos lo que tenemos. No, no es así, no somos lo que tenemos, somos almas. Y nuestra alma tiene que ver con nuestra esencia. O sea, yo no soy ni más ni menos que nadie por tener más bienes o menos bienes. Lo único que se va a llevar cada uno de esta vida son las buenas acciones que tuvo con los demás y el amor que dio. Entonces todo lo demás es efímero. Lo que pasa es que nos confundimos, como nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestro ser, de nuestra esencia, de los valores, del amor, de la familia. Entonces nos conectamos con el afuera, estamos hiperconectados con las redes sociales, con Netflix, con el televisor, y tenemos un gran vacío. Y en este gran vacío que tenemos, como no sabemos qué hacer con nosotros mismos, con nuestro tiempo, ¿cómo hago para amarme? ¿Cómo hago para estar satisfecha con mi vida? ¿Cómo hago para tener vínculos amorosos y satisfactorios? Y no podés tener vínculos si vos no tenés un hábito de hablar por teléfono con el otro, de interiorizarte en cómo está, qué necesita, qué tiene ganas, qué le gusta. Uno ve, qué sé yo, en las familias que cada uno está haciendo la suya, ¿viste? Cada uno tiene en los casos, ¿no?, de las familias, digamos, con abundancia económica. Y está cada hijo en su habitación, con su computadora, con su tablet, con su electrónica. Y por ahí estás conectado con el afuera. También hubo este efecto, ¿no?, pandémico que nos dejó aislados de otros. Entonces, tenemos que reconocer que nosotros tenemos sueños y que por los sueños hay que trabajar, ¿no? No es que, uy, me voy a levantar a la mañana y alguien me va a traer aquello que soñé. En general soy yo misma o yo mismo el que me lo tengo que ir a procurar. Entonces, otra de las cosas que alimentan la ansiedad en esta época es que me voy comparando con los otros. Entonces veo lo que el otro tiene, lo que el otro tiene, lo que el otro logró, lo que el otro se compró. Y generalmente uno ve el logro del otro, no es el esfuerzo y el trabajo interno o no interno, ¿no? Porque a veces es un trabajo personal, pero muchas veces son las horas de estudio que el otro pasó, la dedicación que le puso, los intentos, ¿no? Es intentar, es resistir, es persistir. Y yo creo que el éxito es la posibilidad con la que cada uno va enfrentando sus distintos fracasos y va a seguir poniéndole pila para que esta vez te va a salir mejor. Yo me acuerdo cuando empecé con las transmisiones en vivo, me escuchaban 2 personas y después me escucharon 10, según el tema. A veces no te escuchan 2, con suerte, a veces te escuchan 30. Y a veces al principio de todo, que yo estaba mucho menos
suelta de lo que estoy ahora para hablar, que es cierto que me tienen que poner play y empiezo, y play y me apago, pero yo estaba mucho más tímida, menos sonriente, mucho más temerosa de lo que me iban a decir. Y sepan que en redes sociales hay muchos haters o lo que se llaman odiadores. Entonces se generaban muchas situaciones incómodas porque la gente te agrede y vos estás hablando de la tristeza y te dicen, pero mira vos la cara de triste que tenés. Entonces te dan con un caño. Del mismo modo, cuando yo me aparto de la psicología tradicional, yo soy psicóloga, soy terapeuta familiar sistémica, me recibí hace 32 años, pero hace 8 más o menos empiezo con las terapias alternativas. ¿Qué quiere decir que son alternativas? Que son alternativas diferentes cuando la palabra sola a mí como profesional no me alcanzó. Entonces son complementarias a la psicología porque mi formación es de psicóloga, pero te aportan herramientas de desbloqueo emocional, como de terapias rápidas. Pero, ¿qué le voy a decir? Mis colegas me han odiado y muchas me siguen odiando, porque me aparté del camino por buscar algo nuevo. Entonces, nada, son propuestas diferentes. Yo llegaba a un momento que me sentía como trabada haciendo lo mismo y que hay traumas que son profundos, entonces vos no podés mover a veces al otro de donde está. Cuando una persona viene que tiene miedo, tengo miedo a la oscuridad. ¿Y desde cuándo tenés miedo a la oscuridad? Desde siempre. ¿Cómo haces con la psicología solamente para curar un tema desde siempre? Porque no, ¿entendés? Son cosas que uno ni siquiera piensa que tienen un origen en el árbol transgeneracional o en nuestro proyecto sentido. O sea, muchas veces los miedos a la oscuridad tienen que ver con que antiguamente, ¿no? En época de las cavernas, la gente vivía a la intemperie. Entonces, la noche, si estabas en el bosque y no estabas resguardado en una vivienda, te hacía un blanco fácil para que vinieran los depredadores o los animales, o estás caminando en la oscuridad y pisaste una víbora y te picó. Es decir, hay muchas situaciones relacionadas a la noche o a los cambios de etapa. Los cambios de etapa son crisis del ciclo vital, donde uno se despide de un estado que tenía para pasar a otro que no sabe cómo es, como cuando pasás de la primaria a la secundaria o pasás de la secundaria a la universidad. Por ejemplo, mucha gente en el ámbito laboral se frustra porque fuiste un alumno de colegio bárbaro, era un alumno entre 8 y 10 y de repente estudiás en la facultad y también fuiste un alumno de 8 y 10 y después resulta que no podés conseguir trabajo. Entonces parece que nada valió la pena porque estudiaste un montón, te tragaste los libros, aprendiste un montón, pero claro, tu habilidad era estudiar, no era conseguir trabajo, porque para esa no te enseñaron, porque no hay un manual. ¿Cómo hago para conseguir mi primer trabajo? ¿Cómo hago para tener un buen sueldo? Si hoy vos partís de la base de cuánto necesitas para vivir, es frustrante lo que probablemente lo que te ofrecen en muchos empleos. Entonces hay como montones de cosas donde fui una estudiante exitosa y después no pude armar mi consultorio, después me costó años y a mucha gente le ha pasado que después termina en empleos subcalificados, porque estaba estudiando, después resulta, me embaracé, tuve un hijo, o sos el varón y embarazaste a tu novia y tuviste que salir a trabajar y entonces se te impuso la realidad, se te impuso la economía y todos los sueños los dejaste truncos y saliste a trabajar en lo que encontraste. O estás casada y te separaste y te dejaron en banda o enviudaste y no sabes nada, no estabas preparada, nunca habías trabajado. ¿Cómo haces?
o la mujer en el momento que es madre. Hay muchas cosas que uno no las prevés, ¿no? Que bueno, ¿cómo hago si tengo que ir a trabajar y resulta que tenemos paro y no hay escuela? ¿Qué hago con los chicos? Todos hemos hecho planes que se nos desbarataron en el camino y a todos nos han sucedido cosas que no pudimos anticipar. O no te pasó todo esto porque fuiste mamá, pero tenés una mamá, un papá, un alguien que se enfermó, que requiere cuidados especiales y no tenés los medios para pagarle a alguien para que te los cuide. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar en mi casa y cuidar a mi mamá que tiene necesidades especiales? Hay muchas situaciones que nos vienen de sorpresa cuando tenés una persona que se enferma o que se accidenta, que hay muchos momentos que la vida se te da vuelta así, ¿viste? En un segundo, y que tu realidad cambió y estabas sano y estás enfermo y tenías una vida feliz y se te desbarató o el matrimonio o el trabajo o lo que sea, y hay muchas cosas que realmente no las vimos venir. Y además, como no las viste venir, muchas veces te sentís tonta, estúpida, y ahí también influye todo aquello que nos decimos y cómo nos machacamos, porque pensamos que no nos irían a pasar esas cosas muchas veces porque uno es uno. Entonces, bueno, este es un poco de cuál es la capacidad de adaptación que cada uno tiene, cuál es la capacidad de respuesta ante una situación de ansiedad, ¿no es cierto?, o de ataque. La persona que hace ante un peligro, ¿no? Ante un peligro uno ataca, uno se defiende, uno se paraliza o uno se hace el muerto. Entonces, en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, hacerse el muerto para personas que están en medio de un tiroteo, te hace el muerto, bueno, todos piensan que están muertos y es una buena estrategia. Nadie va a matar a una persona que ya se murió. En una pelea con lobos o entre lobos, cuando un lobo siente que ya perdió la pelea, lo que hace es entregarle el cuello al otro. En el momento en que este lobo que se reconoce perdedor conoce el dominio del otro y se da por vencido, el lobo que ganó no lo mata, le perdona la vida, porque en realidad es como que tienen ciertos códigos, ¿no? La ética de los lobos entre los humanos es diferente. Uno sí puede patear al que está caído en el piso, pero los animales esos códigos los manejan diferentes. Entonces, si vos sos una persona que ante la situación de estrés te quedás abatatado y te quedás a mitad de camino, me paralizo y no sé qué hacer, es verdad. Yo me acuerdo, a mí me pasa, voy cruzando, y ahora no me pasa porque no cruzo más por la mitad de la calle, pero antes, cuando cruzaba mal y de repente viene un auto y parece que, ¿no es cierto?, que no te das cuenta si estás por acelerar o estás por parar, entonces yo me quedaba a mitad de camino y esperando que el otro me haga una seña. Pero esta sensación de parálisis en la vida me ha pasado en muchos aspectos. Del mismo modo que a veces te ves metido en una discusión o ante situaciones de agresión verbal y no sabes cómo contestar. Me quedé callada, me quedé muda porque no supe cómo responder. Después llegué a mi casa, pasaron tal vez 2 horas, 5 horas, una semana, y a mí se me ocurrió lo que tendría que haber dicho. Entonces, a veces te pasa que sí, te diste cuenta, después tenés como un delay, ¿no? Un efecto retardado. Bueno, tampoco está perdido porque vos en ese momento no pudiste contestar. Primero porque para la próxima ya sabes cómo vas a responder.
Y segundo, porque podés decir, ¿sabes qué? Mirá, hace una semana pasó tal cosa y yo no supe cómo contestarte, pero lo estuve procesando. Uno puede volver atrás en el tiempo y enmendar o decir aquello que no dijo. Y si no tenés el valor de decirle al otro, vas a hacer una carta, le vas a escribir lo que mirá, no me animás a decírtelo, pero lo que de verdad siento y pienso es ta, 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 ta. Te sacás todo lo que pensás y sentís de adentro, lees la carta en voz alta y el efecto es el mismo, porque lo que importa es que vos te escuches a vos mismo diciéndolo. Entonces hay muchas cosas que uno las puede reparar. No somos víctimas de lo que nos pasó. En realidad lo que tenemos que ver es qué hacemos con nosotros a partir de aquello que nos pasó. Pero la vida no nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros y nos pasa para que nosotros tengamos la posibilidad de hacerlo mejor la próxima vez. Y sobre todo como un aprendizaje, porque todo es un aprendizaje del alma, donde los otros son nuestros maestros, donde nosotros empezamos a vivir y no venimos con un manual de instrucciones. No tenemos idea muchas veces de cómo responder a situaciones que nos pasan por primera vez. Entonces, para todo aquel que no se la vio venir, que no supo responder, sepan que podemos trabajar en nosotros mismos para sanar los traumas del pasado, para sanar los traumas de nuestros ancestros, para hacerlo mejor, para poder transmitir mejores mensajes a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todos los que vengan, o al que esté dispuesto a escucharnos. Es muy bonito poder tocar con amor el alma del otro. Así que con este criterio de lo bonito, les agradezco a los que me han escuchado, a los que han compartido este espacio un poco de monólogo con unas interacciones y preguntas. La intención es expandir luz. Todos tenemos luz y sombra y nuestros traumas y todo lo que nos dolió, generalmente nosotros queremos esconderlo y no quiero pensar en lo que me pasó y no me quiero acordar de lo tonta que fui, de lo inocente, de lo ingenua, de cómo me han jodido, pero todo es para nuestra evolución. Y solo reconociendo, a veces reviviendo, recordando, reparamos aquellas heridas que nos hicieron o que nos hicimos. También vale pensar que cuando uno se imagina los peores escenarios posibles, también hacemos muchas cosas para que estos escenarios sean peores, es decir, que colaboramos con nuestra negatividad para que las cosas nos vayan, en vez de mejor en mejor, de peor en peor. Y a veces nada, entramos en momentos de poca energía, de tristeza, de desesperanza, y lo bueno es que todos estos estados los podemos trascender. Todos podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Les agradezco a quienes me hayan escuchado, los invito a comentar, los invito a compartir. Muchísimas gracias por acompañarme, los invito a comentar, compartir y si quieren a futuro yo voy a hacer transmisiones en vivo para responder preguntas, así que están invitados a dejar sus preguntas para hablar de esos temas. Muchísimas gracias por haberme escuchado.